Muy buenas. El día de hoy vamos a intentar hacer la simulación de un sensor de temperatura y humedad con el ESP32 por medio de Walkwick y BlinkCloud. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a mis proyectos y crear un nuevo proyecto en Walkwick. Seleccionamos el ESP32 y buscamos el dispositivo DHT22, que es el sensor de temperatura y humedad. Bueno, para mostrar los datos de este sensor vamos a usar BlinkCloud, que nos permitirá mostrar los datos de manera virtual en una parte externa al Walkwick. Para esto tenemos, que habiendo creado una cuenta en BlinkCloud, vamos a copiar este código, que aquí es donde tenemos, por ejemplo, las librerías que usa el ESP32 y el DHT22. Tenemos que añadir las librerías del DHT22 para que pueda funcionar correctamente, y la librería de Blink, que es el que nos va a permitir compartir los datos. Aquí tenemos el autenticador que usa para conectar los datos, el usuario y la contraseña del host. Aquí tenemos el pin que va a usar el DHT y el tipo de DHT que es el sensor que tenemos conectado. Conectamos al positivo y el negativo, o sea, el tierra del ESP32 y el pin número 5, que es el que estamos usando. Definimos un pin virtual para la luz y tomamos un contador para que desplace los datos de manera periódica. Vale. Aquí definimos la función donde añadimos las variables que vamos a usar para llevar los datos a BlinkCloud. Tenemos también un simulador de lectura analógica de temperatura, y definimos un pin virtual para la medición de la luz, la intensidad lumínica. Aquí definimos una condición en la que si no se cumplen los datos de la humedad y la temperatura, decimos que ha fallado el sensor. Aquí configuramos lo que son las conexiones del BlinkCloud y aquí las variables que va a usar para leer los datos en tiempo real de una conexión a otra. Tomamos una lectura analógica de un sensor de humedad, de un sensor de temperatura y la simulación de la intensidad lumínica. Aquí definimos añadimos los datos que van a leer en los puertos del BlinkCloud. Vale, creamos una plantilla y la llamamos de la forma que nosotros queramos, y el tipo de hardware que va a usar, que es el ESP32. Estas de acá son las librerías que usa el Blink para poder conectarse al Walkwick. Ahora lo que tenemos que hacer, vale, creamos un pin virtual que es el que va a usar el Blink para configurar los puertos. Por ejemplo, tenemos el pin V0, que es el primer pin que vamos a usar, por ejemplo, para la temperatura del agua. Lo tenemos como TH y añadimos el tipo de unidad que es, como es temperatura ponemos en Celsius, ponemos un máximo. Vamos a hacer ahora el pin para la humedad.
Creamos un pin virtual, ponemos humedad, escogemos el pin que va a usar, el tipo de dato y ponemos el tipo de unidades que va a usar. Y así vamos a hacer con todos los demás, como la temperatura del agua y el de la luz. Le ponemos un nombre, seleccionamos el pin, cogemos el tipo de dato y el rango máximo que va a usar con las unidades. Creamos ahora el pin para la intensidad lumínica. Cogemos el pin y el tipo de dato, las unidades que va a usar y un rango máximo. Este es un ejemplo, los datos van a variar de manera automática. Y aquí ya tenemos los datos, lo único que tenemos que hacer es configurar para mostrarlos en la página. Seleccionamos dos medidores, uno para la humedad, seleccionamos dos medidores, uno para la temperatura. El tipo el data stream que usamos, o sea el pin que usamos en el data stream. Y bueno, cogemos el color que queramos. Igual para la humedad. Configuramos también uno para la temperatura del agua y uno que va a variar la intensidad lumínica. Cambiamos el nombre y escogemos el data stream que va a usar. Y así lo mismo para intensidad lumínica. Tipo de dato. Vale, ya que tenemos configurado esto, lo único que nos falta es añadir el dispositivo que estamos usando, que es la plantilla que creamos al principio, la cual va a usar la plantilla que creamos al principio. Añadimos un template y seleccionamos el nombre que usamos, la creamos y ya están los datos. Añadimos esos datos que son los que va a permitir la conexión con WalkQuick y poco más. Lo único que tenemos que hacer ahora es ejecutar la simulación, esperar a que cargue y ya él hará la conexión con Blink Cloud. Aquí están cargando, este es el pin la latencia, y aquí ya se están mostrando los datos en la otra página. Los datos se cambian de manera instantánea, nosotros podemos cambiarlos en los valores y una vez se actualicen acá se van a mostrar en la pantalla del otro lado. Vale, aquí varió la temperatura y la intensidad lumínica, aquí también, y eso sería todo. Esta es la forma, digamos así, la más cómoda de poder mostrar los datos de una simulación a una página virtual. Muchas gracias.